Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al programa Escuela Bíblica Especial. Qué bueno recibirte una semana más para continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando una serie de lecciones que se titula Iglesia Viva. Estamos profundizando un poco sobre el significado de la revitalización y la plantación de nuevas iglesias a través de lo que las Escrituras, a través de lo que la Biblia nos enseña. Hoy vamos a estudiar la lección número 8 que tiene como título La confesión de fe. Nuestro objetivo va a ser entender por qué es importante que una iglesia que quizás está siendo revitalizada o una iglesia que está siendo plantada, cuán importante es que esa iglesia tenga fundamentos doctrinarios fuertes, firmes. Qué tan importante es tener una declaración de fe basada obviamente en la palabra de Dios. Entonces, antes de comenzar nuestro estudio y de presentarte a nuestro invitado de hoy, yo quiero pedirte que puedas compartir este programa, que puedas enviar el link a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a los hermanos ahí de la iglesia. Es importante también que puedas acá dejar tu comentario, de dónde sos, de dónde nos estás viendo. Y como siempre digo, también que puedas dejar acá cuáles son las reflexiones acerca de esta lección que estás estudiando junto a nosotros. Y obviamente que puedas dejarnos acá tu like y también poder que te puedas inscribir en nuestro canal acá de la TV Viva Promesa. Bueno, sin más rodeos, quiero presentarte a nuestro invitado de hoy, un invitado muy especial desde España, el pastor Moisés. Pastor, bienvenido. Quiero dejarte la oportunidad ahí para que puedas presentarte y saludarnos. Olá, hermanos, la paz del Señor a todos. Estamos aqui desde Madrid, Espanha, para compartilhar com vosotros a palavra do Senhor por meio desse estudo tão importante, né? E graças, Pastor Santiago, por la invitação. E assim estamos juntos para edificar e sermos edificados nesse momento que passamos por la lição e a palavra do Senhor, reflexionando um pouco para a edificação de nossa vida. Amén, pastor, qué bueno. Y contanos un poquito, ¿hace cuánto que estás ahí en España? ¿Cuál es el motivo que estás ahí hoy en Madrid? Então, estamos aqui desde enero, chegamos aqui para servir o povo do Senhor e justamente com essa perspectiva de revitalização, revitar a igreja que aqui já leva um tempo e venimos para aqui para justamente cooperar com os irmãos nesta revitalização e justamente o que estamos estudando e estas lecciones, esse estudo estão sendo de mucho provecho para nosotros porque justamente es eso que estamos aquí haciendo en este periodo. Qué bueno, pastor, qué bueno. Bueno, nuestro tema de hoy tiene que ver un poco con la confesión de fe, los fundamentos de la verdad, los Sí, fundamentos bíblicos. Me gustaría que puedas así hacernos una breve introducción y que puedas respondernos. Siempre hago la misma pregunta a todos nuestros invitados. ¿Por qué es importante el estudio de hoy? Dentro de esta temática que mencionamos, ¿no?, al principio de la revitalización, de la plantación de iglesias, ¿por qué es importante el estudio que tenemos hoy sobre la confesión de fe? ese estudio va a traernos una idea de que la iglesia no es una asociación común como otras por ahí, una ONG o ONG o quizás una escuela de filosofía, nada. Entonces, este, este tema de hoy es muy importante porque identifica-nos como iglesia de Jesús y ella necesita entonces ser edificada o revitalizada o plantada con su fundamento, con su base en la palabra, lo que entonces es para que para lo que la iglesia entonces existe justamente para predicar algo y que una filosofía no, la palabra, las enseñanzas y la verdad del Señor. Por eso tenemos ese tema hoy que es muy importante para nosotros que tratamos de plantación de iglesia, ¿no? Amén, pastor. Nosotros vamos a basar acá nuestro estudio en la primera carta de Timoteo.
esa carta que Pablo escribe, ¿no?, al joven pastor Timoteo, con algunas orientaciones, con algunas advertencias, justamente dentro, porque Timoteo estaba dentro de un contexto que vos mencionaste, ¿no? Ahí algunas quizás filosofías o enseñanzas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Ese era el contexto, ¿no?, en que Timoteo estaba, donde la iglesia estaba plantada. Y Pablo va a dar algunas orientaciones en relación a esto, a la importancia de la confesión de fe. Es por eso, pastor, que yo quiero ya iniciar nuestro estudio con esta primer pregunta que está basada ahí en 1 Timoteo 3:15. Ahí los hermanos que tienen su Biblia pueden buscar la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y la primera pregunta dice así: ¿qué significa la expresión casa de Dios en 1 Timoteo 3:15? ¿En qué contexto escribió Pablo esta carta? Muy bien, aquí el contexto era un contexto pagano, un contexto muy complicado para la iglesia. Entonces Timoteo fue ahí una persona que trataría de solucionar y atender y conducir el rebaño del Señor. Y bajo esas orientaciones de Pablo, ¿no?, cuando dice que para que la iglesia como casa de Dios fuera algo distinto de lo que estaban viviendo ahí. Entonces, ellos vivían en un contexto muy complicado y la iglesia entonces sería la referencia distinta de lo que las personas, los efesios, vivían, principalmente los hermanos, ¿no? Entonces, Pablo dijo, para que sepas cómo debes conducir en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Así dijo Pablo en Timoteo 3:15, ¿no? Entonces aquí Pablo entonces no estaba se refiriendo a un edificio físico, sino una comunidad de creyentes. Y el término que él utiliza aquí como casa de Dios, ¿no?, nos trae por lo menos dos sentidos aquí. Entonces, en primer lugar, casa de Dios como significado de la presencia de Dios entre ellos. Entonces, la iglesia aquí no es simplemente un espacio o un edificio. eh, la casa de Dios no significa que Dios estará habitando en un sitio, un compartimento, como era en el Antiguo Testamento. Aquí vemos un algo así, una comparación, como si fuera una comparación aquí, ¿no? El espacio no es físico, sino la presencia y la manifestación de Dios en medio de ellos. Entonces, el pueblo es llamado de casa de Dios. Entonces, Dios estaría con ellos, en medio de ellos, siendo ellos casa de Dios. Por eso, hasta en 1 Corintios 3:16, Pablo entonces habla con los hermanos allí de Corintios diciendo, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, esta línea que Pablo entonces trabaja con los hermanos de Efesio y principalmente por medio de Timoteo, ¿no?, cuando habla que Dios no está en un espacio físico, sino en ellos, dentro de ellos, con ellos, ¿no? Y casa de Dios significa también familia de Dios. Entonces aquí tenemos eh, familia o linaje bíblico, ¿no?, una palabra bíblica, familia o linaje de Dios aquí. Entonces el mismo Pablo utiliza aquí en Timoteo 3:4, 5, 12, él utiliza la palabra casa para hablar de hogar, de cómo el líder debería gobernar bien su casa. Entonces, esta palabra casa significa algo familiar, hermanos, hermanas. Y de la misma manera, entonces, la iglesia es la familia espiritual de Dios, donde los creyentes son hermanos y hermanas y Dios nuestro Padre. Cuando Pablo entonces utiliza esa palabra casa, tiene esos dos significados: presencia de Dios en ellos y familia de Dios como relacionamiento, algo muy ahí estando muy estando junto con ellos, ¿eh? Entonces, la expresión casa de Dios aquí significa que la iglesia
no es un edificio, sino el pueblo de Dios. Entonces, es un lugar donde habita el Espíritu Santo, donde Dios habita por medio del Espíritu Santo com intimidade, né, com comunhão. A família aqui nos traz a ideia de comunhão, de proteção e provisão de Deus como Padre, né? Porque a figura do Padre é comunhão, proteção e provisão. Assim, então, nos traz essa ideia de Pablo, né? Quando plantamos uma igreja, quando edificamos uma igreja, edificamos-la como casa de Deus, né? Amén, pastor. Mientras vos hablabas y mencionabas, ¿no?, cada uno de estos aspectos, muchas cosas vienen a mi mente, ¿no? ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de confesión de fe, hablamos de esas declaraciones, de ese documento, esas declaraciones de las verdades que rigen, que sostienen nuestra organización, que es la iglesia, ¿no? Como vos mencionabas. La iglesia de la promesa tiene sus declaraciones, ¿no? Tiene distintos libros, distintos documentos donde las personas pueden acceder y entender cuáles son esta confesión de fe. Pero qué importante esto que vos decís, de que esta organización es la casa de Dios, es donde Dios habita, está formada por personas donde Dios decide habitar. Así venía a mi mente el texto bíblico que habla de la santidad de Dios, que Dios es un Dios santo. Entonces, qué importante es el cuidado en lo que se enseña, el cuidado en lo que esas declaraciones deben tener, porque si Dios está habitando acá, si este lugar, esta organización le pertenece a Dios, estas personas le pertenecen a Dios, lo que es enseñado, lo que es predicado, lo que es transmitido, tiene que ser algo verdadero, tiene que estar basado en la palabra de Dios, porque Dios es santo, porque Dios es la verdad. Entonces, qué cuidado, ¿no? Qué responsabilidad que tenemos para pensar así, bueno, vamos a revitalizar una iglesia, pero vamos a plantar una nueva iglesia. Qué cuidado que tenemos que tener en relación a la confesión de fe, en relación a las bases, porque estamos plantando casa de Dios, porque vamos Sí, verdade. a revitalizar la casa de Dios, donde Dios habita, es decir, los corazones, las personas le pertenecen a Dios, ¿no, pastor? Sí, é verdade. Então, aí estamos, né? É um projeto muito profundo e especial, né? Deus confia a nós outros, falhos, llenos de debilidade, nos confia esta missão, né? De Ujú. plantar, de edificar, de revitalizar sua família, sua igreja, não? Então, para mim é um privilégio estar aqui hoje em Madrid, em Espanha, trabalhando justamente para isso, né? Ujú. Haciendo gastando mi vida, mis fuerzas para que la iglesia alcance lo mejor, lo que Dios ha planeado para ella, ¿no? Entonces Ujú. es una misión desafiadora. Pastor, vamos a la segunda pregunta de nuestra lección que dice, ¿cómo podemos entender la verdad? Mencionada por Pablo en 1 Timoteo 3:15, y ahí también nos deja otras referencias de lecturas bíblicas como 2 Timoteo capítulo 1 del versículo 12 al 14, Judas capítulo 1, el versículo 3. ¿Acaso no fue por su compromiso con la verdad que las iglesias a lo largo del tiempo buscaron resumir sus creencias mediante confesiones de fe? Creo que sería importante entender ese Ok. concepto, ¿no? De la verdad dentro de ese proceso, de ese contexto y de lo que ella significa, ¿no? Para la confesión de fe. Es verdad. Entonces, mira, es casi que una secuencia aquí, ¿no? Pablo entonces habla con Timoteo y la iglesia de que siendo ellos pueblo de Dios, iglesia de Dios, familia de Dios, entonces ahí está. Y esta iglesia de Dios, esta familia de Dios no puede crecer o se desarrollar simplemente basado en filosofía o
o charlas humanas, Ideas. o pensamientos Ajá. humanos, ideas humanas, ¿verdad? Entonces ela tiene que tener en su base una verdad. ¿Y qué verdad es esta? Y Pablo entonces llama esta verdad de columna y sostén de la verdad. Mm, Entonces es necesario comprender primero qué es verdad en ese texto que dijo él, habla él. La verdad entonces no es simplemente una idea o un concepto filosófico, sino una realidad revelada en la persona y obra de Jesucristo o la plena revelación de Jesucristo. Esta es la verdad. Esta es la verdad que cambia el mundo, que cambia la vida de las personas. Entonces, la familia de Dios necesitaría vivir basada en esta verdad, predicar esta verdad y así por delante. Vamos a hablar en las próximas sobre eso. ujú, Entonces, él llama este fundamento de la familia, de la iglesia, de la casa de Dios como verdad, columna y sostén de la verdad. Y esto entonces nos lleva a pensar aquí, segundo Timoteo 1, 2, 14, Pablo llama de el buen depósito que debemos guardarse fielmente. Entonces significa que nosotros somos guardianes de la verdad de Dios. ¿Qué verdad es esta? Que Cristo ha venido, que Cristo es nuestra salvación, que Cristo resucitó, que Cristo está por su iglesia, así por delante. Entonces, Judas capítulo 1 y 3 también, que está en esta pregunta, lo describe como la fe una vez para siempre encomendada a los ujú, santos, algo que no cambia, que no se adapta a los caprichos humanos. Entonces, la verdad es algo encomendado a nosotros. Esta fe, esta verdad es algo que fuera creada para nosotros, ¿no? Y aquí se trata entonces de la enseñanza apostólica transmitida, reconocida por todos los cristianos desde los primeros años de la iglesia. Entonces, estas verdades que fueron a lo largo de los años surgiendo por revelaciones del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, esta verdad es que la tenemos hoy como fundamento, ¿no?, de nuestra creencia, de nuestra fe, para que podamos assim seguir siendo iglesia, ujú, siendo casa de Dios, siendo familia de Dios. Entonces, la verdad, sí, la verdad como ortodoxia aquí, que es conjunto de creencias correctas en Cristo, ¿no?, o cristiana, Pablo aquí entonces habla que esta verdad incluye los principios básicos de la fe cristiana, fundamentados ¿dónde? En las escrituras inspiradas por Dios. ujú, Entonces, la verdad no puede ser la verdad de un abogado, de un juez, de un médico. La verdad necesita ser basada en las escrituras inspiradas por Dios. Esta verdad que Pablo hace mención ahí en ese texto. Entonces, no es también una verdad privada o relativa, sino una verdad universal, una verdad para todos, confiada a la iglesia para ser proclamada y preservada. Entonces, a lo largo de los siglos, las iglesias han entendido que su misión incluye proteger, enseñar, transmitir la verdad de Dios a la humanidad. Entonces, por eso surgieron ahí a lo largo de los años, de los siglos, confesiones de fe, credos, declaraciones doctrinales, como una forma de resumir lo esencial de la fe cristiana. ujú, Entonces, nuestra declaración de fe también la tenemos hoy, muy completa, y está basada en nuestro libro, el doctrinal. Ahí tenemos entonces el principio de nuestra fe, y lo seguimos y predicamos y defendemos y enseñamos a las personas como siendo el fundamento de nuestra iglesia, de nuestra familia. Entonces, nuestra confesión no fue inventada o basada em qualquer coisa, não? Em qualquer ideia, sino transmitida aí nossa confissão de fé sendo criada e basada e fundamentada em la voluntade de Deus. La verdade, então, é que Pablo aqui habla em Timoteo 3:15 é a revelação de Deus em Cristo transmitida para nós outros como depósito de la fé apostólica, que a igreja então deve guardar, señar, proclamar fielmente ao mundo. Entonces ahí tenemos, ¿no?,
dentro desta perspectiva aí, Ujú. como poder, como entendemos a verdade. A verdade é a revelação de Deus, né? De Deus em Cristo, transmitida, né, a lo largo de los años a su pueblo para que tuviésemos uma base segura de sua vontade, de seu querer, né, a los suyos, a sua família. Amén. Vos mencionabas, ¿no? No es la verdad de un abogado, no es la verdad de un médico y no es la verdad de Sim, un não é? pastor, ¿no? No es la verdad de un profeta, de los conocidos quizás apóstoles de hoy en día, ¿no? Entonces, qué cuidado, ¿no? Qué responsabilidad entender eso, conocer la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no transmitimos, como dijiste también en tu comentario, una idea, una filosofía basada en nuestra perspectiva, en nuestras experiencias, porque hay mucho de eso también. Eh, Credos o enseñanzas basadas en experiencias personales, individuales, subjetivas, pero que no tienen base en la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que cada persona que nos está escuchando acá, ¿no? Que está estudiando junto con nosotros, comprenda la relevancia del credo, la relevancia de una confesión de fe basada en la palabra de Dios. Qué importante es Sim, que las personas conozcan a la confesión de fe que adhieren, ¿no? Porque algunos dicen, sí, yo soy cristiano, yo soy de tal iglesia, pero ¿estás sabiendo cuál es la confesión de fe de esa iglesia? Cuáles son sus declaraciones? ¿Cuáles son sus bases, su credo? Y ahí ver si está realmente basado en la palabra de Dios, tener esa mirada crítica para ver si realmente es la palabra de Dios la base, la columna, el sostén, ¿no? De ese credo, de esa sim. confesión. No sé cómo es España hoy, pastor, si tiene esa realidad tal vez, ¿no? Porque acá principalmente en América Latina vemos esa dificultad, ¿no? Con el surgimiento de muchas iglesias, de muchas denominaciones, de mucho sincretismo, esa dificultad con la verdad. ¿Cómo es la realidad de España hoy, según tu análisis? Sim, é verdade. Aqui temos também uma mescla de muitas coisas, não? E acaba criando uma confusão. Os espanhóis não sabem que igreja encaminarse, não sabe onde ir, porque é um montão de igrejas, um montão de predicações. Então, isso acaba por ser muito confuso, né? Que igreja é a correta, a certa, né? A que me vou. Então, é complicado igual aí também, igual aí. Pero aqui lidamos também com muito ceticismo, então Ujú. isso genera ceticismo, isso genera uma descrença e acabamos por ter que lidiar com isso também, que não é fácil, é mais complicado todavia. Por isso, Exactamente. algo que pensava quando tu falavas também, é que toda a doutrina, todo o que acabamos de falar, a verdade, não pode ser basada em um solo versículo fora de seu contexto, né? Então, Ujú. a fé cristiana, eh, a verdade não é basada em um solo texto fora de contexto. Então, se basamos, se sacamos de aí da Bíblia uma verdade para que a igreja seja edificada, esta verdade tem que estar a lo largo da Bíblia, sendo fundamentada por cada siervo de Deus, sendo aí muito clara dentro da palavra de Deus, porque hoje encontramos muito isso, né? Muitas verdade entre comillas que han sacado aí fora de seu contexto e han criado um lío terrível com as enseñanzas das escrituras, ¿verdad? Pastor, voy a leer la tercera pregunta porque vos comentabas acerca de la columna y el sostén que es mencionado en el texto de Primera Timoteo. Y nuestra tercera pregunta dice, explique la doble responsabilidad de la iglesia a través de las imágenes de la columna y sostén hallados en Primera Timoteo 3:15. Então, Paulo aqui, pastor Santiago, utiliza em 1 Timoteo 3:15
una imagen arquitectónica de los templos que ahí existían, y el más famoso que ahí tenía el templo de Diana, que tenía 127 columnas de mármol con 18 metros de altura, y consideraba entonces, era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. E essa imagem del templo traz então um trasfondo para esta enseñanza de Pablo, né? Esta apresentação sendo a igreja a verdade, coluna e sostén de la verdade. Como estas colunas que tinha este templo de Diana, assim era a igreja, né? Com a predicação do evangelho. A igreja então é expuesta como coluna, que é uma igreja onde proclama a verdade. Assim como as colunas del templo ali de Diana elevavam e hacían visible a grandeza desta construção, a igreja então tem a missão de levantar en el alto esta verdade que hemos hablado já, esta verdade do evangelho basada em las escrituras. Então, a igreja é a coluna que sostém esta predicação, esta proclamação a lo largo de los siglos. Entonces, no puede dejar escondida esta verdad, esta misión, esta verdad. Entonces, tiene que estar en el alto, siendo proclamada. La iglesia tiene esta misión de levantar en el alto la verdad del evangelio. Entonces, la columna representa, entonces, el ministerio de la proclamación aquí, donde Pablo dice que somos columna. Entonces, aquí representa la proclamación que pone al alto la palabra del Señor, la predicación de una manera clara, visible, firme, bíblica, esta verdad. Entonces, la iglesia é tratada também, é puesta como sostén ou soporte, né? Aquela que suporta, que sostiene. E a missão é defender e sostener a verdade que ha recebido del Senhor. Então, o término grego aqui para sostén alude ao fundamento que mantém firme este edifício que hacemos parte dele, que é a igreja. Então, assim, a igreja não só proclama a verdade, sino que também defende contra os ataques de falsas enseñanças e doutrinas estranhas, como estava vivendo aí Timoteo, né? Por isso, então, esta verdade tem que ser defendida por la iglesia, não só proclamada, mas defendida, sostenida, quizás com a própria vida, como fuera nossos primeiros hermanos aí no primeiro siglo. Então, a responsabilidade aqui é a preservação e proteção da fé apostólica, ou seja, de las doutrinas que o Senhor ha revelado a esses apóstolos, que, por sua vez, ha chegado a nós outros. E seguimos também defendendo-la da mesma maneira, porque hoje, igual a que estes dias dos apóstolos, temos doutrinas estranhas, doutrinas falsas, enseñanças falsas, falsos profetas e tantas outras coisas que han surgido. O próprio Jesus nos ha dicho que isso iba a passar com nós outros, com a igreja. Então, toda a igreja cristiana, sem importar seu tamanho ou contexto, tem este doble dever, que é anunciar com valentia a verdade de Cristo, como sendo coluna de la verdade, ponendo em el alto la palavra e protegendo fielmente esta palavra, essa verdade de Cristo, que é como sostém de la verdade. Então, a igreja que só proclama, é muito importante esta parte, essa palavra, que me veio aqui à mente, é a seguinte: a igreja que só proclama, mas não defende a verdade, ela corre o risco de diluir-se. Enquanto que a igreja que só defende, pero não proclama, se encierra em si mesma. Então, a igreja tem essa doble missão: proclamar e defender. E não podemos huir de isso. Então, a igreja é coluna, porque proclama a verdade ao mundo. E é sostém porque la defiende, la preserva del error, de las equivocaciones que hemos contemplado por aí. Então, ambas responsabilidades aqui
son inseparables mejor, en la misión de plantación o revitalización de una iglesia. Amén, pastor. Y es interesante porque ahora va a aparecer otro concepto, además de la columna, además del sostén. Este texto nos presenta el misterio de la fe. Y ahí nuestra última pregunta acá de nuestro estudio para, para encerrar este entendimiento, este razonamiento que venimos teniendo, dice, ¿cuál es el misterio de la fe? Presente en el texto de 1 Timoteo 3, pero ahora en el versículo 16. ¿Cuál es su contenido? ¿Y hemos hecho el esfuerzo de darlo a conocer al mundo? Pastor Santiago, então temos aí uma sequência, né? Esta Ujú. igreja que é família, que é a igreja pueblo de Deus, coluna e sostém de la verdade, chamada a proclamar e defender a verdade. Agora chega a seu ponto máximo aqui, que é proclamar o ministério de la fé. Devemos proclamar algo. E esse mistério de la fé, que é algo importantíssimo aqui. Es el centro de todo, ¿no? Entonces, después de Pablo aquí, entonces, llamar a la iglesia de casa de Dios, columna que sostiene la verdad, Pablo presenta entonces en el versículo 16 ahí este contenido central que es la verdad. ¿Qué verdad es esa? El ministerio de la fe. ¿Qué significa entonces misterio? ¿Ah? Mistério aqui porque é algo que estava no Antigo Testamento. Mm. Nem todos alcançavam o entendimento, mas no Novo Testamento esse ministério foi revelado. Esse ministério que era oculto agora tem sua luz, tem sua claridade. Então, no Novo Testamento, mistério aqui não é algo oscuro ou secreto, reservado a uns e a outros não. Então, se refere a uma realidade divina que estuvo oculta por um tempo, pero agora nos ha sido revelada em Cristo Jesus. Aunque sigue sendo demasiado profunda e para agotá-la, porque nossa mente é limitada para compreender toda em sua profundidade, então aqui temos que essa verdade nos chega, esse mistério nos chega de uma maneira muito clara para que podamos entendê-lo e assim podermos compreender e predicar a outro e por meio desse mistério que é a salvação em Cristo, alcançado por la fé, podamos aí ser edificados como igreja. Por isso, então, esse mistério está ligado à fé, porque sem fé não podemos alcançá-lo, Ujú. porque só mediante a fé lo recebimos. Então, aqui não é ciência, né? Não é exata, não é la razão, é fé. Então, para que podamos alcançar esse mistério da fé, é necessário creer em la palavra, creer em el Senhor. Pablo lo apresenta aqui como se fora um hino primitivo da igreja aqui, né? Então, sua habla aí no versículo 16 separa para nós outros esse mistério da fé. E que mistério é esse? Qual é seu contenido? Então, seu contenido é a encarnação de Cristo. Foi manifestado em carne, dijo Pablo. Então, o Hijo Eterno de Deus se hizo homem para nossa salvação. E isto é uma realidade. Então, esse mistério foi revelado quando Jesus se hizo carne humano e descendiu dos céus e estuvo ele entre nós outros. Pablo também habla sobre a vindicação por el Espírito Santo. Justificado foi Jesus en el Espírito. Ou seja, concebido Jesus foi por el Espírito Santo, declarado Hijo de Deus em poder por sua ressurreição. Outra coisa que Pablo habla, então, como se for um hino aqui para nós outros, é o testemunho de los ángeles, ou seja, visto por los ángeles, dijo ele nesse versículo, desde su nascimento hasta su ressurreição, los ángeles aí estiveram sendo testigo de Jesus em sua glória,
testigo de lo que pasó Jesús desde su nacimiento hasta su regreso al cielo. Pablo também hace menção sobre a proclamação universal aqui nesse texto, predicado entre as nações, creído en el mundo. El evangelho não quedou em um rincón aí em Jerusalém, sino que foi anunciado por todas as nações, produzindo fé em quienes lo recebían. Então, nós temos essas partes sumamente importantíssimas desse mistério da fé. A exaltação gloriosa de Cristo também faz parte disso. Recebimos em glória, recebido em glória, dijo o texto. Tras sua obra redentora na cruz, Cristo ascendeu ao céu, foi exaltado à destra de Deus. Então, o mistério da fé não é uma teoria, sino o núcleo do evangelho, o centro da predicação do evangelho. Uma igreja que perde de vista esse mistério pierde a razão de existir. Quizás pode cambiar-se em uma associação, em um clube, menos igreja. Se a igreja deixa de viver o núcleo do evangelho, que é aí onde Pablo, no versículo 16, ha predicado a nosotros, então deixou de ser igreja. Todo projeto de plantação ou revitalização da igreja deve estar arraigado nessas verdades fundamentais. De lo contrário, então estará desconectado do propósito de Deus aí, esta igreja. Então, em resumo, o mistério da fé aqui em Timoteo 3:16 é o núcleo do evangelho revelado em Cristo Jesus. Sua encarnação, sua vindicação por el Espírito, testemunho de los ángeles, proclamação universal em todo o mundo, né? Fé en el mundo e exaltação em sua glória. Tudo isso ha passado com Jesus. Então, essa é a verdade que toda a igreja deve confessar e proclamar e defender. Distinto de isso é outro evangelho. Amén, amén, pastor. Lo que sale fuera de eso es otro evangelio, ¿no? Qué importante esa frase y entender el evangelio. Entonces queda también ahí el desafío para cada uno de los que nos está escuchando. Qué importante es conocer a Jesús, qué importante es conocer las verdades sobre Cristo, conocer las profundidades, pero también la simplicidad del evangelio, porque es eso lo que debe proclamarse, es eso lo que se debe sostener. Pastor, para terminar este estudio que está muy bueno, que nos hace pensar, nos hace reflexionar bastante, yo quería que vos puedas dejarnos acá algunas orientaciones prácticas, algunas aplicaciones prácticas de todo lo que vinimos estudiando hasta acá. Entonces ahí vemos a lo largo de esta reflexión como devemos reaccionar nesse tempo, né? Não ser de la igreja simplesmente por costumbre ou pertenecer a uma igreja simplesmente por llenar nuestro tempo. La verdad no es esta. Necesitamos ser iglesia con nuestra mirada puesta en lo que está en la palabra del Señor, ¿verdad? Necesitamos ser iglesia intencional. ¿Cómo ser iglesia intencional? Haciendo con que nuestra confesión de fe sea más clara, simple posible. ¿Basada en qué? ¿En qué? En las escrituras. Nosotros debemos conocer nuestra confesión de fe. ¿Por qué pertenezco a esta iglesia? ¿Qué enseña esta iglesia? ¿Qué defiende esta iglesia? ¿Está basada en qué? Entonces nosotros debemos averiguar eso, buscar eso, enterarnos de eso, para que podamos tener com que defender e predicar, proclamar e defender é o que é necessário a nós outros. Então, tudo isso é porque esta igreja não pode ser apática, uma igreja escondida, uma igreja oculta. Tudo isso para que essa igreja tenha em sua missão a proclamação intencional, salir, predicar, alcançar, enviar missioneros, para que esta igreja então lo haga, necessário então enterarse de sua confissão de fé,
defender su confesión de fe, proclamarla a otras naciones. Entonces aquí nosotros somos llamados a enterarnos de eso, ¿no? Ese desafío de vivir lo que estos hombres, los apóstoles, recibieron del Señor para que transmitir a nosotros hoy. Y de esta manera, cuando recibimos del Señor su palabra, es necesario que transmitamos a otro lo que hemos recibido también del Señor para que la salvación llegue a estos corazones. Entonces no puedo ser simplemente un miembro de un club. Nosotros somos de la familia del Señor, de la iglesia del Señor. ¿Cómo vive esa familia? ¿Cómo predica esa familia? ¿Qué predica esa familia? Entonces, ese estudio hoy nos llama la atención. ¿En qué hemos creído? ¿Qué hemos predicado? E se assim estamos inteirados de todo, seguramente estamos conforme a palavra do Senhor nos pede, listos para proclamar e listos para defender a palavra hasta com nossa própria vida. Amén, pastor. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros tus conocimientos también, tus reflexiones sobre este estudio. Y me gustaría que puedas realizar una oración para que podamos terminar acá nuestro momento de estudio y pedir la bendición de Dios por este asunto, ¿no? Que seguramente habló con nuestra audiencia, habló a nuestros corazones, que el Señor nos ayude a poner en práctica también, a valorizar y a estar comprometidos a proclamar esta confesión de fe al momento de plantar iglesias, las personas que quizás están pasando por ese proceso de revitalización, que el Señor en todo eso nos pueda ayudar. Ok, pastor, vamos entonces a orar. Orar por aquellos que están ahí en el campo, ¿no? Plantando, sembrando, luchando, defendendo, para que el Señor entonces ponga su mano poderosa para que esta iglesia sea bendecida, ¿no? Amén. Senhor, estamos felizes e gratos a Ti, Padre Santo, agradecidos a Ti, Padre, por todo o que o Senhor nos ha ensinado. Esse momento de estudo, onde nós reflexionamos sobre nossa doutrina, a doutrina que, na verdade, não é da igreja, é tua, e nos la ha ensinado, Senhor, nos ha encaminhado nesse caminho. E essa doutrina, este conjunto de verdade, este conjunto de coisas que aprendemos a lo largo de nossa vida sobre Jesús, sobre la venida del Señor, la resurrección, sobre nuestros pecados que fueron perdonados, todas estas cosas como un conjunto que nos lleva a servir al Señor y estar en su presencia. Te pido por las iglesias que están siendo revitalizadas, otras plantadas, otras iniciando. Señor, te pido que o Espíritu Santo aí com tu mano poderosa esté bendeciendo ahora, en el nombre de Jesús, cada pastor, cada missioneiro, cada igreja, cada grupo, Senhor, que está tentando, Senhor, constituir aí a igreja e fazer todo para que outros se acerquem a Ti. Te pido, Padre, em nome de Jesus, que seamos bendecidos. Bendice também nossa escola bíblica em todos os lugares, para que esta ferramenta pueda continuar edificando outros e outros. Em nome de Jesus te pedimos e também te agradecemos, Padre Santo, em nome de Jesus. Amém. Amén. Muchas gracias, Pastor Moisés, por compartir este estudio con nosotros. Te mando un abrazo y un abrazo también ahí a toda la iglesia de España. Ok, Pastor Santiago, gracias por la invitación y continúe orando por nosotros para que quizás de un tiempo ahí tengamos la oportunidad de decir, mira, el Señor ha hecho eso y eso aquí en España y hemos logrado y hemos sido bendecidos todos los años y mucha gente se acercando al Señor. Oro y pido a mi Señor que me dé este regalo. Amén. Uma bendição a ti, abraço e abraço a todos os nossos oyentes, aqueles que nos acompanham hasta agora. Amén. Y muchas gracias a vos que te quedaste hasta el final de este estudio con nosotros.
Te esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo acerca de este asunto y espero que el Señor pueda bendecirte.